No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más. Y bueno, me ha tocado estar escuchando emisoras de radio, ¿verdad? Conozco 3 aquí en Chiriquí que coge el carro, emisoras cristianas. Y es curioso porque he escuchado bastante la palabra sana doctrina y he escuchado bastante una iglesia saludable, o al menos iglesias saludables. Como que tienen esa tendencia de buscar esa línea, y oramos para que sea así, porque en realidad pues es la dirección. Si me preguntan en mi humilde evaluación de lo que he escuchado, creo que les falta bastante, ¿verdad? Empezando básicamente por doctrina, pero es curioso que se lleva esa iniciativa. Pero ser una iglesia saludable no es quizás lo que muchas de las emisoras dan a entender. Quizás piensen que una iglesia saludable es porque es una iglesia grande numéricamente. Una iglesia saludable tal vez es una iglesia donde hay muchos recursos, mucha tecnología, donde sus redes sociales son explosivas, llamativas. Y déjenme decirle que eso no es una iglesia saludable. Una iglesia saludable es un conjunto de hermanos, de miembros, que tienen un corazón y una mente conforme a nuestro Dios. Y para construir eso se requiere mucho trabajo, se requiere un esfuerzo personal que repercute de manera directa en la forma colectiva que como congregación deseamos formar. Es un compromiso que inicia en mi corazón y cada uno de nosotros debe tener también esa iniciativa de ir trabajando en su propia vida para ser de bendición también a las demás personas. Y este mes iniciamos un tema que confronta nuestro corazón, involucra básicamente el tema de la comunión cristiana, ¿verdad? Pudiera también ligarse a otra de las bases que nosotros utilizamos como iglesia saludable, que tiene que ver con el servicio. Y vamos a hablar acerca de los humildes. Los humildes. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos humildes? Nadie. Ahora no se atreven a decir eso. ¿Cuántos somos humildes? Más o menos. Bueno, créame que si ya usted ha dado el paso de confiar y de poner su vida en las manos del Señor Jesucristo, ya usted dio el primer paso hacia la humildad. Vamos a ver por qué. Hoy vamos a ver de eso por qué. Pero ser humilde no es un estándar tampoco. No hay una línea perfecta de humildad. Es un trabajo progresivo que vamos haciendo conforme vamos creciendo en la vida cristiana. Todos tenemos humildad en nuestro corazón y todos tenemos algo de soberbia en nuestro corazón. Todos tenemos humildad y todos tenemos algo de altivez. Y el secreto está en ir descubriendo dónde están esos pequeños parámetros de soberbia, de altivez que tengo por ahí todavía guardados, para irlos cortando poco a poco e irlos rellenando cada día con esa humildad que el Señor le agrada. Eso solamente lo vamos a hacer en el ejercicio de la puesta en práctica de la palabra de Dios. Porque humanamente hablando, nosotros no tenemos argumentos humanos, carnales, para ser humildes. Todo lo contrario. Y por eso es que es una gran lucha. El versículo que vamos a estar trabajando durante todo este mes, y hoy vamos a profundizarlo un poquito, va a ser Romanos el capítulo 12, el versículo 16. Romanos 12, 16. Las clases también un poquito más grandes de nuestra iglesia siguen también exactamente los mismos temas y lineamientos que nosotros en la clase de adultos también tratamos. Es importante para que ellos también vayan tomando esa línea. Dice el versículo 16, me parece que está proyectado en pantalla, así es, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos. ¿Con quiénes? Con los humildes. Ahí está subrayado el tema del mes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hoy vamos a tener el tiempo para degustar ese versículo, así que vamos a irlo también partiendo para irle sacando mayor provecho. ¿Qué le parece si lo repetimos todos juntos? Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros,
no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Será que en mi propia opinión yo me creo sabio? Tal vez, ¿verdad? Quizás tengo todavía un poquito de altivez y por eso la palabra me dice no altivo. Quizás, solo quizás, mi intención es asociarme con cierto grupo élite que está de acuerdo a mi estándar y que por eso la palabra me aconseja que mejor me asocie con los humildes. ¿O será que quizás si yo no me asocio con los humildes, entonces voy a aprender las malas costumbres que están lejos de los humildes? Hay muchas cosas que vamos a poder hablar durante todo este mes, pero antes vamos a poner la mano del Señor. Bien, una de las características más evidentes, o casi que tenemos que decir hoy en día, debería de ser una de las características más evidentes de los cristianos, cuando reflejamos quién es nuestro Dios, debería de ser la humildad. Y digo debería, oiga, porque nosotros vivimos en un mundo que nos consume y que de alguna manera también nos hace copiar algunas cosas y vamos perdiendo la verdadera esencia de la humildad. Luego, otro de los conceptos equivocados que pudiéramos entender como humildad es que ser humilde es ser alguien con poco recurso económico. Entonces, ay, esa persona sí es humilde. Yo conozco gente con muy poco recurso económico que es bien orgullosito, ¿no? Es que tal vez eso no aplicaría, ¿verdad? Otros tal vez piensen que ser humilde es tener que silenciar mis propias capacidades, porque si no, entonces estoy siendo muy soberbio. Y no, la humildad no tiene que ver nada con silenciar. Jesucristo dijo públicamente, yo soy. Y antes de Abraham, yo soy. Pero también dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando él decía, yo soy, estaba diciendo que él es el creador de todas las cosas. Él es el sustentador de la creación. Y que él existe eternamente antes que su padre Abraham le dijo a los mismos judíos. Y esa gente se enardeció. Porque, es decir, el reconocimiento de las capacidades, de las habilidades que el Señor nos ha dado, no tiene nada que ver con soberbia. El problema es que uno se autoexalte porque tiene algo que Dios nos ha dado. No ubicarme y no saber que es Dios el que nos ha capacitado, es robarle esa gloria a Dios y querérmela dejar yo, eso es soberbia. Entonces, una de las características que nosotros debemos de reflejar, que vienen de Dios, les repito, en el mundo no hay humildad, que vienen de Dios, y luego vamos a entender por qué en el mundo no hay humildad. Obviamente la aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo siendo Dios, estando en su trono lleno de majestad, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, se despojó de su gloria y decidió nacer y vivir como hombre y morir en obediencia en la cruz. Además, dice la Escritura que siendo rico se hizo pobre por amor a cada uno de nosotros. Sus palabras fueron contundentes y su mandato directo. Hoy, como iglesia, queremos obedecerlo y aprender de él, que es manso y humilde de corazón. ¿Cuántos están conmigo en cuanto a esta iniciativa? Y justamente hacia allá tenemos que ir en nuestro compromiso. La degradación que hizo el Señor fue muy grande, fue muy grande. Dice la Escritura que nosotros los hombres somos creados un poco menor que los ángeles, es decir, que existen obviamente jerarquías, existen jerarquías incluso entre los mismos ángeles, están los ángeles, los serafines, los querubines y demás, y cada uno de ellos con su diferente rango, y Jesucristo siendo Dios, decidió pasar por todo eso para degradarse a ser como hombre, ¿verdad? Si nosotros tuviésemos que hacer una degradación nuestra, es como que nosotros de repente quisiéramos degradarnos a la raza animal. O cuidado, que tendríamos que quedar por allá en insectos, ¿verdad?
Una cosa como esa tendríamos que llegar a hacer. Cuidado que llegamos a ser roedores, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? Si tuviésemos que decir todo lo que el Señor se humilló y se despojó a sí mismo, siendo Dios, estando sentado en su trono, lleno de gloria y de majestad, decidió humillarse y nacer siendo hombre. Y Él es el mayor ejemplo de humildad. Y siendo Dios, decidió lavarle los pies a sus discípulos, trabajo que le correspondía específicamente a los sirvientes en las casas de los ricos, para que cuando llegaran los ricos que se sentían más que los pobres, hubiese alguien que le refrescara la plantita de su pie del calor de la calle y que se sintiera cómodo ahora que entraba a la casa. Y el Señor, siendo Dios, como vio que nadie quería lavar los pies a su colega discípulo, Él decide quitarse su manto, como dando a entender, me despojo de mi autoridad, que es exactamente lo que él hizo en el trono. Él se quitó ese manto de autoridad para hacerse como uno de nosotros. Y en verdad, él es la mayor muestra de humildad que usted y yo podemos seguir. Vamos a Romanos el capítulo 12. Tenga ese capítulo, porque lo vamos a estar viendo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para poder entender el versículo 16, que queremos que él sea como el centro. Ese versículo quiero que sea como el centro del estudio, que ya lo hemos leído el versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Inicia el versículo 16 con esta frase poderosa, unánimes entre vosotros. ¿Cuál es la intención que tiene el escritor, en este caso el apóstol Pablo, para la iglesia? ¿Cuál es la intención que tiene en cuanto a los miembros, en cuanto a la congregación de la iglesia? ¿Cómo debe de cohabitar una verdadera iglesia que camina hacia una iglesia saludable? ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Cómo debemos de estar? Unánimes, en un mismo ánimo, en un mismo sentir, en una misma dirección. Así debemos de estar. Es el primer mandato que veo directamente en el versículo 16. Dios nos dice que debemos de estar unánimes. Ahora, cada vez que la palabra acentúa algo, tiene un propósito, tiene un porqué. Evidentemente, hay muchas cosas que conspiran en nuestro propio corazón que tiende a buscar la separación o que tiende a buscar la división, la contención dentro de la unanimidad de la iglesia. Nosotros hemos visto muchísimos ejemplos, incluso bíblicamente aparecen muchos ejemplos. Todos recordamos perfectamente lo que sucedió en Hechos, el capítulo 6. Comenzó a crecer el número de discípulos y automáticamente el enemigo introdujo murmuración para que hubiera disensiones entre un grupo y entre otros. Esto es completamente maquinado por el infierno para destruir lo que hace crecer y fortalecer una iglesia, que es la unanimidad. Hablaba anoche con uno de los ancianos y pensábamos un poquito en esto. ¿Qué pasa cuando una iglesia ya no es solamente una iglesia grande, sino que se convierte en una mega iglesia? ¿Cuál es el problema principal de una mega iglesia? Y el problema número uno de una mega iglesia es que no hay comunión. Y se pierde el verdadero sentido de la unanimidad. Yo me levanto acá hoy y yo hago una mirada rapidita, y aunque las sillas prácticamente estén llenas, ya yo sé quién vino y quién no vino a la iglesia. Pero en una mega iglesia, a usted le tienen que dar un cintillo para que usted recoja a su hijo después de la escuela dominical, porque si no, no se lo entregan. Porque el maestro no sabe quién es el papá de los niños que están recogiendo. Y estas cosas se las digo con conocimiento de causa, porque nosotros hemos hecho investigaciones de campo en mega iglesias. Y se pierde el objetivo que Pablo decía: manténgase como en unanimidad. Cuando Pablo dice necesitamos estar en unanimidad, automáticamente él busca una línea de pensamiento
que genere esa unidad. Y dentro de esa revelación del Espíritu Santo, lo primero que Pablo piensa es, yo necesito que ese cuerpo de hermanos cada día sea más humilde. Porque cuando una persona es humilde al modo de Dios, comienza a añadir a su corazón ciertas características que nos hace ser magnéticos. Y cada vez estamos más pegaditos. Y nos queremos más. Y sufrimos más. Y nos alegramos más con las situaciones que pasan con nuestros hermanos. Y esto solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios, porque la comunión es el reflejo de andar en luz. Así lo dice 1 Juan 1:7, ¿se acuerdan? Si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión. Si no andamos en luz, no hay comunión. Descuidamos nuestra relación con Él, ¿y qué pasa entonces? Hay disensión en la iglesia. Por eso es tan importante que trabajemos de acuerdo a la voluntad de Dios fuertemente en nuestros corazones, y uno de esos aspectos que Pablo está recalcando evidentemente es la humildad. De hecho, vean el versículo 3, vamos, les dije que nos quedáramos por favor allá en Romanos el capítulo 12, no me pierda ese pasaje porque vamos a estar profundizando bastante en él. Romanos el capítulo 12, dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual, ¿para quién es el mandato? Para todos, para cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe. Hay que tener una aceptación de quiénes somos nosotros. Hasta ahí. No más. No más. Y luego añade en el versículo 3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Miren, antes de profundizar en el versículo 3, que obviamente me está hablando de conceptos que me van a ayudar a ser cada vez más humilde y mantenerme en unanimidad, el contexto del versículo 3 sería el versículo 2. ¿Cuál es lo primero que yo tengo que hacer para que se me quite la mala maña de tener un más alto concepto? Porque les dije al inicio, si la escritura puntualiza en algo, es por algo. Así que si la escritura está diciendo que no tenemos que tener más alto concepto, es porque el ser humano de forma natural busca tener más alto concepto. Se refleja en muchas áreas. De hecho, cuando no se encuentran los argumentos para yo sentirme más, automáticamente el ser humano busca formas de llamar la atención para siempre poder captar la atención de otros, que es lo que busca el soberbio. Es decir, es una forma inversa de hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué dice el versículo 2? Que nosotros no tenemos que hacer o que deberíamos de dejar de hacer para evitar tener más alto concepto de uno mismo. Hay varios pasos. Lo vieron en el versículo. Bueno, obviamente yo sé que usted ya leyó el 1 y el 2, pero ¿qué es en el 2? Lo primero, usted sabe que la gelatina tiene la capacidad por ejemplo, Cielito, que hace postres y demás. Usted agarra el molde y tira la gelatina, o tira el dulce, o el cheesecake, y ya de los demás creo que son buenísimos que hacen, ¿verdad? De maracuyá. Y toma exactamente la forma del molde. Por eso es que hay gente que le llaman los cristianos gelatina. Porque hay cristianos que se amoldan a donde estén. En el molde que le pongan, así parecen. Para mí son cristianos medio raquíticos, no son cristianos gelatina, porque al menos la gelatina tiene colágeno, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos que hacer es no coger la forma del mundo.
¿Qué es lo que Pablo me está diciendo? Si usted coge la forma del mundo de manera natural, usted va a comenzar a tener más alto concepto de sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted con su mente? Transformarla. Te digo así, yo no puedo seguir pensando como el mundo. Si para el mundo es importantísimo ser alguien, yo no puedo pensar así. Si para el mundo la gente que tiene plata es muy importante, yo no puedo ser así. Si para el mundo los eventos que se festejan, que atraen montones de personas, y cada uno con sus botas y sus sombreros que lo sacan una vez al año, camisas de cuadro y un caminado medio fachento. Esa es la forma del mundo. Decíamos aquí entre los varones comiéndonos un asado ayer, comimos carne de búfalo y de manatí. Muy bueno el asado. Le apuesto que muchos de esos que hoy andan caminando elegantemente, el lunes andan pidiendo plata prestada. Esa es la forma del mundo. Usted tiene que cambiar su mentalidad y no enfrascarse en el sistema del mundo. Usted tiene que ver las cosas como Dios las ve. Es lo que está diciendo directamente el versículo 2. Y me dice que es la única manera en que yo puedo comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahora, comienzo a entender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y comienzo en mi mente a decir, yo no puedo conformarme al mundo. Y Pablo dice, ¿sabes qué es lo primero que tienes que hacer? Deja de verte a ti mismo de forma equivocada. Así lo dice el versículo 3. Y lo voy a decir conforme a la gracia que me da, dice Pablo, como apóstol y bajo la dirección del Espíritu Santo. Y se lo digo a todos, no tengan más alto concepto de sí. ¿Por qué les dice? No tengan más alto concepto de sí. ¿Por qué se los dice? Porque tenían más alto concepto de sí que el que debes tener. Vamos a partir de esa medida. Su medida, la que usted tiene de usted mismo, ¿de quién es usted? Vamos a partir de ahí. Ya nosotros, en este punto, ya tenemos más alto concepto de sí que el que debemos de tener. Ay, hermano, pero yo me siento súper humilde. Partamos de ahí. Vamos a partir de ahí. Y tenemos que bajar un poquito. Ahora, me encanta cómo cierra el versículo 3 y voy a explicar esto. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Usted sabe qué es la fe? ¿O cómo se acrecenta la fe? La fe, obviamente usted me va a decir que es la convicción, la esperanza, ¿verdad? Lo que se ve, de lo que se espera. La fe es el conocimiento de la palabra puesta en práctica. La fe viene por el oír por la palabra. Romanos 10:17. Eso es la fe. Eso quiere decir que entre más fe usted tiene, más medida tiene. Y entre más fe usted tiene, debería de ser más ¿cómo? Más humilde, porque usted debería parecerse más a su Dios. En pocas palabras le estoy diciendo que entre más madurez espiritual usted debería de tener, más humilde debería de ser. ¿Por qué entonces nosotros a veces somos un poquito altivos? Porque nos falta fe y humildad. ¿Cómo sabe usted cuando un hermano es maduro espiritualmente? Ya se los dije. Por la esquinita, pero se los dije. ¿Usted quiere saber cuál es el hermano más humilde en la iglesia? Vamos a conocer las características de la humildad y usted se va a dar cuenta quién es verdaderamente un hombre o una mujer de Dios con un corazón humilde. Pero es lo primero que está diciendo Pablo. Si nosotros queremos mantenernos en unanimidad, lo primero que tenemos que hacer es quitar nuestra mirada de la influencia del mundo y comenzar a trabajar en quién somos nosotros. Cambiar nuestra mentalidad, porque el problema es que seguimos pensando que el mundo está bien. El mundo no está bien. Sus ideas no están bien. Son dominadas por Satanás. Y debemos de acomodarnos a la voluntad del Señor. Debemos de dejar de pensar
con más alto concepto, sino todo lo contrario, con cordura. Y esto es un mandato, si usted lo nota según el versículo 3. Lo segundo, según el versículo 4, usted y yo debemos de mantenernos en unanimidad con mucha humildad en nuestro corazón, porque resulta que ahora usted y yo somos un solo cuerpo. Así lo dice el versículo 4, véalo. Estamos en Romanos 12 todavía. En el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma, resulta que ahora somos parte del cuerpo. Y a nosotros nos está pasando algo, me refiero a la iglesia cristiana, le está pasando algo que le está pasando a la sociedad moderna hoy con su cuerpo. Hay una falta de aceptación con nuestros propios cuerpos, y eso es por andarnos conformando al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo dice que la bonita es la que tiene el pelo liso. Entonces la que tiene colocho dice, ah, no, yo quiero tener el pelo liso. Ahora, si al mundo se le ocurre decir que la bonita es la del pelo colocho, ahora la del pelo liso está triste porque lo tiene liso. Y que cómo le gustaría tenerlo colochito. Ahora resulta que me pongo implantes, y la gente se pone implantes desde la frente hasta las uñas. Literalmente implantes desde la frente hasta las uñas. ¿Por qué tienen que ponerse implantes? Porque no quiero mi propio cuerpo. Ahora resulta, porque ya ese es el colmo, que la gente dice, yo soy hombre en un cuerpo de mujer, o una mujer en un cuerpo de hombre. Y ya no solo no me gusta parte de mí, sino ya que ahora no me gusto, dice la gente. Pero somos un cuerpo. Yo les decía la semana pasada que por más que uno se afane, no va a crecer un codo más. A mí me hubiera encantado crecer mínimo la estatura de Jonás o de Rivaldo, de tío Robert. Me hubiera encantado tener esa estatura. La estatura como la de Caleb. Sí sería un gran pastor, ¿verdad? Hubiera sido un gran pastor, pero bueno. Y resulta que en la iglesia, cuando nosotros tenemos disensiones, es como decir, no me gusta mi pelo. Es como decir, ay, a mí me hubiera gustado ser más alto. Entonces, cada vez que nosotros rechazamos lo que Dios ha formado como el cuerpo de Cristo en nuestra iglesia local, está rechazando la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero esto es porque nos hemos conformado a la idea del mundo. Usted puede decir, ay, pero es que los chicos del grupo no son como los de Hilson. No se parecen a los de Lakewood. ¡Ándate para de Hilson! ¡Quédate en Lakewood! Usted ame su propio cuerpo. ¿Ustedes saben cuál es mi grupo favorito? Este que tengo acá atrás mío. Ese es mi grupo favorito. Y literalmente es el que más oigo. Literalmente el grupo que más oigo. Pero es porque yo tengo que amar nuestro propio cuerpo. ¿Sí? Eso significa estar unánimes. Y pudiera dar más ejemplos, pero termino a las 3 de la tarde, hermano. Mejor sigo. Según el versículo 4, usted y yo somos un cuerpo, y como un cuerpo debemos de estar en perfecta unanimidad. Imagínese usted que le pica la cabeza y que su cerebro le dice a su mano derecha, ahí ráscame la cabeza. Y los dedos de la mano derecha dice, ¿yo por qué? Dígale a la mano izquierda. ¿Me explico? Debemos de estar en una absoluta unanimidad. Y el versículo 4 nos dice que usted y yo nos necesitamos mutuamente y que dependemos mutuamente. Y les voy a decir una última cosa en cuanto al concepto de cuerpo de Cristo. Vamos a suponer que una persona que no conoce de Cristo entra por nuestra iglesia.
ha escuchado hablar de Cristo, pero no lo conoce. Es como cuando usted no conoce a alguien y solamente ha hablado con esa persona por teléfono. Y cuando usted habla con una persona que no lo conoce por teléfono, su mente automáticamente busca una idea gráfica de acuerdo a la voz. Pues si una persona tiene una voz así muy grandota, entonces usted se imagina que quién sabe qué animalón es, ¿verdad? Ya cuando usted lo ve de frente, ¡ay! Y esa vocecita, ¿cómo llegó ahí, verdad? Porque se tiene una imagen hasta que usted lo conoce físicamente. Cuando una persona no conoce de Cristo y viene a la iglesia, adivina a quién viene a conocer. Al cuerpo de Cristo. Si nosotros como cuerpo de Cristo ni siquiera nos mantenemos en unanimidad, imagínense la imagen que se van a llevar, no de nosotros, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Debemos estar en una absoluta unanimidad. Brinquemos al versículo 9. Dice el versículo 9 que el amor debe ser sin fingimiento. Lo leyeron, ¿verdad? El amor sea sin fingimiento. ¿Por qué se lo dice? Porque había gente muy buena para disimular. Muy buena para actuar. Ahora que salió la serie de Chespirito, imagino que ya muchos la han visto. Los 8 famosos capítulos, dirigida por el hijo de Roberto Gómez Bolaño. Ahora que sale la serie, nosotros estamos acostumbrados a ver la vecindad del Chavo y lo vimos desde niños. Todavía hoy en día sigue estando en el aire por muchísimos canales y plataformas, a no sé cuántos países. Pero cuando usted conoce lo que comenzaba a pasar en la intimidad del grupo, la mucha disensión, envidia, pleitos, pecado y de todo lo que había ahí, todo eso se olvidaba cuando está en el set de grabación. En el set de grabación era un equipo perfecto, pero una vez que se apagan las cámaras, cada quien por su rumbo. La iglesia no puede ser una obra de teatro. Yo me lo topo usted en la calle, hermano, y yo debería saludarlo más o menos como lo saludo aquí o yo. Excepto que están muy apurado, yo también voltemos en el carro, pero por lo menos que se sienta un jueguito de luz de ahí, ¡eh! ¿Me explico? Que y no decir, ay, ahí viene Seida. Ay, viene Damaris, yo me cruzo la calle. Bueno. Ahí viene Crispín, ojalá que no me vea. El amor debe ser sin fingimiento. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que lamentablemente Pablo dice, bueno, yo les voy a decir algo, por algo se lo digo. Porque he notado que muchas veces eso se da. Primer concepto que les voy a dar en cuanto a la humildad basado en este principio. La humildad es el reflejo de un amor sincero. La humildad es el reflejo de un amor sincero. Usted no puede ser humilde con alguien que usted no ama. Les voy a regalar ese dato. Anótelo por ahí. Luego vamos a seguir viendo por qué. Hay muchas otras cosas más. Entonces, necesitamos literalmente amar al prójimo para poder cumplir con el mandato, no solamente hacerlo sin fingimiento, sino también con estar en unanimidad. Y tener un corazón dispuesto al servicio. ¿Ves lo que dice el versículo 11? Amados los unos a los otros con amor fraternal. Y en cuanto a honra, estoy leyendo todavía el 10, y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El versículo 10 me habla de amar los unos a los otros, pero en el versículo 11 me habla de servir al Señor. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo sirvo a mis hermanos con amor sincero y sin fingimiento, entonces eso va a ser un servicio o un agrado para el Señor. Cuando yo lo hago, me puede servir,
Pero si lo hace con fingimiento, no es un servicio para el Señor. No le llega, se corta la transmisión. Dios en esas cosas es muy exquisito. Y Él quiere que las cosas se hagan específicamente a su manera. Así que el amor debe ser sin fingimiento. Se muestra evidentemente en el amor al prójimo con el servicio. Evidentemente se debe hacer sin acepción de personas, como una muestra de humildad. Cuando usted y yo no somos humildes, vamos a hacer inevitablemente acepción de personas. Inevitablemente. Si cumple años el hijo de fulano que me cae muy bien, entonces yo me alegro. Ay, ¿te diste cuenta que cumplió años fulanito? Ah, ya, qué bien. Pero ese qué bien es, ¿me lo dices o no me lo dices? Y quedo igual. ¿Me explico? Ahora, en resumen, de este primer punto, debemos de estar unánimes entre nosotros porque, o para lograrlo, necesitamos estar teniendo el concepto correcto de nosotros mismos, entender que somos un cuerpo y eso nos compromete grandemente y que el amor debe ser sin fingimiento. Luego viene otro mandato dentro del versículo 16 que decía, en el versículo 16, asociados con los humildes. De ahora en adelante, usted y yo vamos a tratar de pensar en estar más tiempo con la gente humilde. Y si usted comienza a sentirse excluido, puede ser que tal vez no sea tan humilde. Entonces, ¿qué le va a tocar? Cambiar la actitud. ¿Cómo cambiar la actitud? Vamos a meternos en un mismo grupo, todos en humildad. Y hay varias cosas aquí que son sumamente importantes, asociados con los humildes. Quiero que vea primero el versículo 12. Vea lo que dice el versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vuelve a leer el versículo 12 porque son tres cositas no fáciles, ninguna de ellas. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Las personas humildes tienen la característica que crean una dependencia de Dios. Creamos una dependencia de Dios y tenemos una aceptación de la voluntad de Dios sobre mi vida. Aunque me haga sufrir, aunque me duela, yo trato de mantener un gozo. Y estoy pasando dura tribulación, pero en medio de esa dura tribulación me mantengo constante en la oración. Nosotros muchas veces somos constantes en la desesperación, pero Dios quiere que seamos constantes en la oración. Entonces, un cristiano humilde es una persona que crea una dependencia directa de su Creador y que busca estar en una constante comunión con Él, con una aceptación sincera de la realidad que le toca vivir. A veces vamos a tener gozo, a veces vamos a tener tristeza, pero yo estoy bien con mi Dios y sigo en una plena comunión con Él. Obviamente las personas que son humildes, con las cuales tenemos que asociarnos, tienen una empatía que es sincera, que se nota. Ve lo que dice el versículo 13 y luego brincas al 15. Dice el 13, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Ve lo que dice el versículo 15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. A mí me han contado que en este pueblo, hace muchos años atrás, cuando la gente se moría, conseguían varias gentes de la comunidad que eran buenas para llorar. No les dolía que se había muerto el muerto. Oigan, pero eran buenas llorando. Entonces las contrataban para que lloren. Y lloraban con los que lloran. No por los que lloran, pero cumplían con esa tarea. Pero no era sincera. Simplemente lo que hacían era, hey, vamos a llorar. Y como seguramente tenían ese corazón quebrantado que nada más decían, actívese llorar, automático. Pero esto es bíblicamente la idea es que usted y yo tengamos una empatía sincera. Sincera.
Entonces, nos deberíamos de alegrar cuando la gente tiene un mejor trabajo, cuando la gente se compró su carrito por ahí. El día que Pipín anda en moto en lugar de en bicicleta, debería alegrarse. Sí. Cuando se vendan todas las gallinas de la granja, alégrese. ¿Me explico? Cuando los chicos se gradúan, ya hay chicos que están graduándose del colegio este año, alégrese. Ahora, pasó una situación dura. ¿Algún hermano? Debería de sentirlo como si fuera usted mismo, porque somos un cuerpo. Y si yo me levanto una uña por ahí, no da risa, dijo Saúl. Y hablando de Saúl, duele. ¿Me explico? Y qué feo que a usted le toque quejarse solito, nada más. Debería sufrir con los que sufren. Eso nos llama a una verdadera intención de ser humildes. La persona humilde es una persona sincera. Y tiene una verdadera empatía. No es falsa. No hay fingimiento. Es real. Es real. Entonces, es parte de lo que nosotros creemos. Ahora, ya hablando un poquito de cosas un poquito más serias en cuanto a la humildad, más duras, tal vez no más serias, pero todas son serias, pero ¿qué les parece esto? Ser humilde nos lleva incluso a tener la capacidad de amar y de bendecir a aquellas personas que me maldicen. Así lo dice el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid. Y por algo se lo digo, dice Pablo. Y no anden maldiciendo. Miren, obviamente, Pablo hablaba de persecución porque él era conocedor de la persecución. A cada rato escribía, dice, y viéranlo cómo me persiguen los judíos, y los gentiles, y las autoridades. Pablo sabía lo que era la persecución. Nosotros la única persecución que quizás hemos tenido en nuestros tiempos era cuando usted salía de la escuela en bicicleta y venía un perro tras suyo. La única tal vez persecución real, con adrenalina incluida, que usted tenía en esos años, quizás va por ahí. Pero eso de que la gente diga, ay, ¿cómo se les ocurre construir esa cerca ahí? Eso no es persecución, gente. Un poquito de ardor, de envidia, de cosas, lo que sea, pero no es persecución. Persecución es que estén las autoridades aquí con ganas de cerrarnos el portón. Eso es persecución. ¿Me explico? Pero nosotros con menos tenemos para que nos sintamos con ganas de hablar mal de la gente. Que nos hace caritas, que nos hacen gestos, burlas, por la fe en Cristo. La persona que es verdaderamente humilde tiene en su mente y en su corazón. Por eso le decía que teníamos que transformar nuestro pensamiento. Porque tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón un único objetivo con la gente. Y es que sean bendecidos. Yo quiero que todos conozcan la verdad. Esta es la mayor bendición. Entonces, si la gente nos odia, usted tiene que amarlas. Ellos nos odian porque eso es lo que hay en su corazón. Pero si usted tiene el amor de Dios, ¿qué es lo que usted debería de hacer? Amar. La persona humilde es aquella persona que sabe pasar por alto todas esas cosas. Porque tiene un verdadero amor por el Señor y por el prójimo. Estas cosas no se logran si no estamos bajo la dirección del Espíritu Santo. O si no está bajo la dirección del Espíritu Santo, lo que te hacen, usted te queja. Y si me dice una, le digo dos. Y que me busque para que vea que me encuentre. Esa es nuestra propia naturaleza humana. Y tenemos que irla moldeando porque nosotros ahora
queremos ser humildes. Y según lo que nos dice la palabra del Señor de manera directa, porque hasta aquí ha sido puras directrices, nosotros debemos de buscar tener esa característica. Y hay un tercer punto que obviamente está muy ligado y tiene que ver con cómo termina el versículo 16, y dice que no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. Si usted lo ha notado, todo lo que hemos leído hasta el versículo 14, básicamente tenemos hasta el momento muchas direcciones, muchas directrices. Lo que sí tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer, lo que Dios quiere que hagamos. Pero a partir de este versículo 16, sobre todo la mitad del versículo, comienza con cosas que no debemos de hacer. Ya son restricciones, no solo direcciones. Lo primero que nos dice es, no altivos, no seáis sabios, no paguéis mal por mal, no os venguéis. Y sigue todavía un poquito más abajo y dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Comenzamos a ver algunas cosas que ya directamente dice, no, así no. Así no. Y lo primero que nos dice es que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. El ser humano, como tal, tiene una idea general de cómo deben de ser las cosas. Esta idea general de cómo deben de ser las cosas está formada por las vivencias que hemos experimentado durante la vida. Por eso es que siempre van a haber diferentes puntos de vista. Entonces, en la mañana hablábamos con Eduardo como abogado, hablábamos de las órdenes de restricción que se le imponen a diferentes personajes, obviamente por lo que han hecho con sus familias y demás. Entonces, por ejemplo, alguien que ha pasado cosas muy difíciles dirá, qué bueno eso, que le ponga y que no se acerque, y comienza. Pero tal vez una mamá que siente que su hijo es víctima de una orden de restricción dirá, ay, la gente sí es ingrata, lo que le hacen a mi hijo. Basado en nuestra propia experiencia de las cosas que hemos vivido, formamos ciertos conceptos de lo que creemos que es justo de la vida. A eso Dios le dice, no sea sabio en su propia opinión. Lo que nosotros creemos o pensamos que debería de hacerse o que debería de ser, no tiene importancia, resulta. La única opinión que realmente importa es lo que la palabra del Señor nos ha revelado. Ahí es donde se dice qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer. Tal vez muy por dentro nosotros podemos decir, no, pero es que si alguien me persigue, yo tengo derecho a maldecirlo. Porque, hermano, usted no ha pasado por ahí, por eso es que usted lo dice. No es lo que yo creo. Porque resulta que si lo hago como yo creo, yo le estoy diciendo al Señor, espérese un poquito, aquí el que está equivocado es usted. Usted podrá ser muy soberano y muy altísimo, pero está equivocado. ¿Se imagina usted esa discusión con el Señor? Obviamente la frase, no seas sabio en tu propia opinión, es una contraposición directa de la humildad. Porque la humildad, volviendo a los conceptos de lo que es la humildad, en la sumisión a la voluntad de Dios. La humildad de la sumisión y obediencia de la voluntad de Dios. ¿Cómo usted se da cuenta cuando alguien es verdaderamente humilde? Porque vive en sumisión y en obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, ser sabio en su propia opinión, evidentemente es una contraposición directa a la humildad y obviamente son características de los altivos. Entonces, ¿qué pasa con las personas que son sabios en su propia opinión? Bueno, nos creemos dueños de la verdad. Que las cosas deben de ser así. Las cosas son así. Por eso que la Escritura dice que nosotros no podemos andar en consejos de malos.
porque usted escucha a la gente afuera hablando. Y es una cosa seria. Si usted quiere ilustrarse en esa materia, vaya a un proyecto de construcción. Y usted escucha los comentarios de la gente, los compañeros de trabajo. Antes que me la hagan, yo la hago primero. Porque si me la hacen, ya yo llevo 3 adelantados. Usted aquí trabajando. Y ahora le inventan hasta nombre. Y Roberto entrando, o Felipe entrando, y usted aquí trabajando. La gente con eso, hasta nombre le pone. Porque esa es la mentalidad del mundo en la cual usted y yo no deberíamos de tomar forma. Entonces, la escritura dice, mejor no escuche el consejo de malos, ni se siente a hablar con los escarnecedores. Eso es un problema. La persona que se cree sabe en su propia opinión es una persona que piensa que siempre tiene la verdad. Y curiosamente, normalmente no le parecen justas las cosas que le perjudican. Vamos a suponer que usted es muy tacaño. Yo sé que aquí no hay gente tacaña, pero vamos a suponer que aquí hubiera uno que otro marido tacaño. Y nosotros hablando de generosidad el mes pasado. No, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí eso no me parece. ¿Cuál es el problema? Quiero ser sabio en mi propia opinión. ¿Por qué? Porque me perjudica. No quiero doblegar, no estoy siendo humilde. Hablamos de la alabanza, de la adoración. No, eso no debe de ser así, eso yo no estoy de acuerdo. Eso no me parece. Siempre lo hicimos de otra manera. ¿Qué mostramos ahí? Somos sabios en nuestra propia opinión y porque nos perjudica o no nos parece, entonces no doblegamos. Falta de humildad, nos convertimos en altivos. Incluso porque algo no me conviene, entonces no lo creo o no lo practico. Según Miguel Núñez, dice el hermano, en sus análisis y sus debates y sus cosas que ha hecho con los ateos, la gente es atea simplemente porque no le conviene creer en Dios. Porque si acepta que Dios es real, le toca cambiar su estilo de vida y no quieren. Entonces, ¿por qué se tira a ser ateo? No me conviene. Prefiere ser sabio en su propia opinión. Y obviamente que esto es, evidentemente, altivez. La persona que es sabia en su propia opinión y dentro de estas negativas que comenzamos a encontrar aquí, lo primero que dice es, no paguéis mal. Y más adelante dice, no venguéis vosotros mismos. Lo vieron, versículos 17 y 19. ¿Qué pasa? Que la persona que es altiva piensa que puede tomarse en sus manos la justicia. Dice, Señor, yo quiero que tú le mandes un buen castiguito. Y esa es la oración, es que se lo merece, ojalá le pase y ojalá y ojalá. ¿Qué es lo que está mostrando ese corazón? Un odio y un rencor que tiene que desahogarse con Dios, imagínense. Y entonces le sumamos de ñapa y déjame ayudarte que yo también puedo. Hazle tú y yo por aquí también. ¿Me explico? Es un serio problema de lo que sería la altivez. El versículo, aquí se los puse, versículo 17 y 19. Dice el 17, no paguéis, y de las negativas, no paguéis a nadie, mal por mal. Por el contrario, yo tengo que tener una intención. ¿Y cuál es la intención? Procurad lo bueno delante de todos. Ay, hermano, pero es que hay gente que no se merece, pero nadita. Bueno, yo sé. Ni nosotros nos merecemos nada. Y Dios sigue siendo bueno con nosotros. Versículo 19 le dije, ¿verdad? No venguéis vosotros mismos. ¿Por qué? Porque dulce es la venganza, dice la gente.
Ay, espere que viene el vuelto también, dice la gente. Amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré. Dice esa gente que dice: ay, Señor, tú sí eres egoísta, no me dejas ni un poquito para mí, todo lo quieres hacer tú. Mi amado hermano, la persona que no es humilde, otro concepto, guarda rencor en su corazón y tiene como prioridad la venganza o hacer justicia en sus propias manos. Eso se le llama ser sabio en su propia opinión. Y termino con esto, añadiendo un poquito aquí el de no pagar mal por mal. Es que la escritura a nosotros no nos está dando la opción de elegir. Nos está prohibiendo de manera directa el tomar venganza. Quizás usted recordará aquellos pasajes del Antiguo Testamento que decían ojo por ojo, diente por diente. Pero ya en Mateo 5:38 Jesucristo mismo dijo: oísteis que fue dicho, pero ya no. Así que hay que ser humildes y comenzar a tener la capacidad de pasar por alto las faltas. Dicho sea de paso, usted y yo entonces en humildad debemos de aprender a perdonar de raíz. Porque si no aprendemos a perdonar de raíz, seguiremos con el rencor que no nos permite ser humildes y vamos a seguir con intenciones de venganza, que es una muestra de que no somos humildes. Debemos de destruir en nuestro corazón cualquier pensamiento negativo. Es decir, cuando Satanás le promueve: ahora sí, esta es tu oportunidad, aquí te lo puso el Señor. Así le dijeron a David, ¿se acuerdan? Agarraron a Saúl literalmente con los pantalones abajo. Y le dijeron a David, sus propios hermanitos que están ahí cerca: ahí te lo puso el Señor. Así me haga el Señor y aún me añada, dijo David. Porque nosotros debemos de destruir en nuestro corazón cualquier pensamiento vengativo que siempre va a ser promovido por el enemigo. Estas intenciones vengativas solo buscan satisfacer mi enojo. Y el dolor del infractor se convierte en mi deleite, lo cual es absolutamente inaceptable en un hijo de Dios. Y pienso que al ver sufrir al infractor, mi herida se sanará. Y es todo lo contrario. La única forma es al modo de Dios y se llama el perdón. Ay, hermano, porque usted no sabe lo que a mí me han hecho, hermanito. Cristo nos perdonó a todos. Y de la manera que Cristo perdonó, así también nosotros tenemos que perdonar. Es la única forma de ser libres de aquí. Eso nos hace verdaderamente humildes. No estoy diciendo que sea fácil. Pero por eso termina con el versículo 21 dando un último consejo. No seas vencido de lo malo. Yo sé que así lo hace el mundo, pero usted no tome esa forma. No seas vencido de lo malo. No te dejes llevar por impulsos soberbios que van en contra de la voluntad de Dios. Recuerde que usted y yo somos solamente una creación de Dios y que yo no soy el importante en este universo. Yo no sostengo a la creación, yo no controlo los tiempos, yo no controlo el viento, yo no controlo la siembra y la cosecha. Yo solamente soy un siervo del Dios viviente. Yo no estoy acá para imponer en este mundo. Nosotros hemos sido formados en Cristo Jesús como una hechura suya. ¿Para qué? Efesios 2:10. Para buenas. ¿Usted cree que la venganza, andar maldiciendo, guardando rencor, son buenas obras? Yo fui creado en Cristo Jesús para buenas obras. Esto lo practican los humildes. Hoy en día yo vivo para aquel que murió por mí. 2 Corintios 5:15. Vivo en obediencia y practicando la voluntad de Dios. Porque esto es
el verdadero fundamento de la humildad. Vivir, entender y practicar la obediencia de la voluntad de Dios es el verdadero principio básico de la humildad. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, porque el trabajo es grande. Y quiero que cuando termine este mes, usted y yo nos podamos encasillar todos en un marco que nos defina y que decimos somos los humildes, aquellos que queremos obedecer la voluntad de Dios. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afana ya no más,